¿Sabías que mientras en Europa se creía que Dios creó el mundo en 7 días, al otro lado del planeta pensaban que nacimos de un huevo cósmico? Las historias sobre nuestros orígenes revelan más sobre nosotros de lo que imaginas. Hoy, cuando científicos buscan el origen de todo en el Big Bang, culturas milenarias del Pacífico ya tenían sus propias teorías sobre el inicio del universo. Y no te imaginas lo que proponían. La serie Moana, de Disney, cautivó al mundo con su representación de la mitología polinesia, pero apenas rasca la superficie de un universo mítico tan rico como desconocido en Occidente. Las apps de meditación actuales utilizan conceptos inspirados en la espiritualidad de Oceanía sin que lo sepamos. La idea del mana, energía vital, existe desde hace milenios en estas islas remotas. Lo realmente fascinante es que estos relatos no eran simples cuentos. Eran mapas mentales que ayudaban a navegar miles de kilómetros en canoa por el Pacífico, usando solo las estrellas como guía. Viajemos al mayor océano del planeta, el Pacífico. Un espacio tan vasto que podrías meter todos los continentes y aún sobraría espacio. Sus islas, separadas por distancias inmensas, crearon mitos únicos. Durante miles de años, mientras grandes imperios surgían y caían en los continentes, valientes navegantes polinesios colonizaron miles de islas minúsculas, llevando consigo sus historias sagradas. La paradoja es sorprendente. Las culturas que mejor entendieron las estrellas y la navegación práctica también creían que el mundo había sido pescado del mar por un semidios con un anzuelo mágico. Sus mitos no eran fantasías abstractas. La historia del semidios Maui pescando islas refleja cómo volcanes submarinos emergían del océano, creando nuevas tierras ante los ojos de los navegantes. El antropólogo Claude Lévi-Strauss escribió: "Los mitos del Pacífico tienen una precisión casi científica disfrazada de fantasía poética. Cada detalle aparentemente absurdo esconde verdades profundas". Estos pueblos observaron durante siglos los patrones del clima, las estrellas y los animales. Sus mitos codificaban este conocimiento en historias que podían memorizarse y transmitirse de generación en generación. Mientras las mitologías europeas se escribían y canonizaban, los mitos del Pacífico permanecían fluidos, adaptándose y evolucionando con cada narrador, como un organismo vivo que respira y cambia. En las Islas Marquesas, los ancianos cuentan que al principio solo existía Po, la oscuridad primordial. No había tiempo, espacio, ni seres. Solo un vacío consciente, pulsante, que eventualmente daría a luz universos. Lo sorprendente es el paralelismo con teorías físicas modernas. Ese Po, descrito hace siglos, se parece inquietantemente a cómo los científicos actuales describen los momentos previos al Big Bang. ¿Coincidencia? ¿O acaso estas culturas, primitivas, intuyeron verdades sobre el cosmos que la ciencia occidental apenas comienza a descubrir? La respuesta podría cambiar nuestra visión del conocimiento humano. ¿Y si te dijera que algunas de estas cosmogonías prefiguran conceptos de la física cuántica? ¿O que predijeron la existencia de islas siglos antes de ser descubiertas? Prepárate para cuestionar todo lo que pensabas saber. Volvamos a esa idea inquietante: pueblos primitivos que entendieron conceptos que la ciencia moderna apenas descubre ahora. Pero antes, debemos entender quiénes eran realmente estos misteriosos navegantes. El Pacífico, con sus 165 millones de kilómetros cuadrados, fue el último gran espacio colonizado por humanos. Estos navegantes polinesios lo conquistaron con tecnología aparentemente simple, pero increíblemente sofisticada. Imagina vivir en un mundo donde el 99% es agua, donde tu supervivencia depende de interpretaciones precisas del vuelo de las aves, el movimiento de las estrellas y los patrones de las olas. Así era su realidad. En ese contexto, surgieron culturas donde los sacerdotes eran también astrónomos, los navegantes eran historiadores, y los pescadores eran ecólogos. No había separación entre ciencia, religión y vida cotidiana. Su conocimiento era tan preciso que podía navegar 4.000 kilómetros en canoas, encontrando islas de apenas unos kilómetros de ancho. Sin GPS, sin brújula, sin mapas físicos. Solo con mapas mentales guardados en sus mitos. El capitán Cook, explorador británico,
quedó atónito cuando su navegante tahitiano, Tupayá, dibujó de memoria un mapa de 130 islas, muchas de las cuales los europeos aún no habían descubierto. La precisión era asombrosa. Entre estos pueblos, destacan figuras como Tangaroa, el dios creador presente en casi todas las mitologías polinesias, aunque con variaciones locales. En Hawái es Kanaloa, en Nueva Zelanda es Tangaroa, en Tahití es Taaroa. Tangaroa no era un dios caprichoso como Zeus o Thor, era la personificación del océano mismo, una fuerza primordial que representaba tanto la destrucción como la creación, el caos y el orden, la muerte y la vida. Otro personaje crucial es Maui, el semidios embaucador. Ni completamente divino ni completamente humano, representa el ingenio y la rebeldía humana. Es quien roba el fuego, alarga los días y pesca las islas del océano. A diferencia de héroes occidentales como Hércules, que realizaba hazañas por fuerza bruta, Maui vence a través del ingenio y el engaño. Refleja el valor supremo de estas culturas, la adaptabilidad e inteligencia ante lo impredecible. El origen de estos mitos se pierde en el tiempo. Sabemos que hace aproximadamente 3.500 años, navegantes austronesios partieron de Taiwán y el sudeste asiático, comenzando la mayor expansión marítima de la historia humana. Durante 2 milenios, estos navegantes colonizaron progresivamente miles de islas, llevando con ellos plantas, animales, tecnologías y, lo más importante, sus historias sagradas, que evolucionaron con cada nueva migración. Hacia el 900 después de Cristo, alcanzaron Hawái, al norte, Rapa Nui, Isla de Pascua, al este, y Aotearoa, Nueva Zelanda, al sur, formando el Triángulo Polinesio, la mayor dispersión cultural marítima jamás lograda antes de la era moderna. Este logro es aún más impresionante cuando consideras que estos navegantes no usaban instrumentos de metal. Sus barcos eran canoas de doble casco hechas con herramientas de piedra y hueso, cosidas con fibra de coco. El primer gran conflicto en estos mitos es universal, la separación del cielo y la tierra. En casi todas las versiones, al principio, Rangi, el cielo, y Papa, la tierra, estaban abrazados en oscuridad eterna, atrapando a sus hijos. La dramatización más vívida viene de los maoríes de Nueva Zelanda. Tane, dios de los bosques, se tumbó de espaldas y empujó con sus poderosas piernas, separando a sus padres y permitiendo que la luz entrara en el mundo. Este acto de separar cielo y tierra es el momento definitorio en la mayoría de mitos polinesios. Representa no solo la creación del espacio habitable, sino también la dolorosa necesidad de crear distancia para que la vida florezca. Lo fascinante es que este mito también funciona como metáfora astronómica. La separación de Rangi y Papa marca el momento en que los humanos comienzan a observar el cielo como algo distinto, iniciando la ciencia de la navegación. Mientras en las islas de Hawái se desarrollaba una compleja jerarquía social basada en el mana, poder espiritual, en Rapa Nui emergía el culto al Tangata Manu, hombre pájaro, cada uno con sus propias variantes míticas. En las Islas Marquesas, los mitos enfatizaban la importancia de los tatuajes como mapas cósmicos grabados en la piel. Cada diseño contaba la historia de la creación y el lugar del individuo en el orden cósmico. En Samoa y Tonga, los mitos destacaban la importancia de los lazos familiares y comunitarios. Sus historias de creación a menudo comenzaban con genealogías elaboradas que conectaban a cada persona con los dioses y el cosmos. En Micronesia, otra región del Pacífico, los mitos se centraban en la navegación y las estrellas. Sus historias describen constelaciones como caminos en el cielo, que conducen de una isla a otra, codificando rutas marítimas vitales. A medida que estas culturas se expandían y enfrentaban nuevos desafíos, sus mitos evolucionaban. En islas con escasos recursos, como Rapa Nui, las historias adquirieron tonos más oscuros, reflejando la lucha por la supervivencia. En Rapa Nui, el mito original de la creación se transformó gradualmente en el culto a Make-Make, deidad vinculada a la fertilidad y la escasez. Esta evolución coincide con el periodo en que la isla enfrentó una grave crisis ecológica. Mientras tanto, en las islas más abundantes como Hawái, los mitos se volvieron más elaborados y estratificados, reflejando una sociedad compleja con distintas castas y un panteón extenso de dioses y semidioses. En Nueva Zelanda, los mitos maoríes incorporaron elementos adaptados al clima más frío. La diosa Iñenuitepe, gran mujer de la noche,
adquirió mayor prominencia, reflejando la mayor presencia de la oscuridad en latitudes australes. Un elemento de tensión fascinante en estos mitos es la constante negociación entre el orden y el caos. A diferencia de mitologías occidentales donde el bien vence al mal, aquí ambas fuerzas son necesarias y están en equilibrio dinámico. Otro desafío central en estas narrativas es la transmisión del conocimiento. Los mitos servían como enciclopedias orales que debían preservarse intactos por su valor de supervivencia, pero también adaptarse a nuevos entornos. El conflicto entre innovación y tradición aparece simbolizado en las aventuras de Maui, quien constantemente desafía el orden establecido, pero cuyo fracaso final, intentar conquistar la muerte, establece los límites de la ambición humana. Un detalle fascinante, en muchos mitos polinesios, las islas son seres vivos. Los acantilados son huesos, los ríos son venas, la lluvia es lágrimas. Esta visión, animista, precede milenios a la moderna hipótesis Gaia de James Lovelock. Otra curiosidad sorprendente, los mitos de Hawái describen al dios Pele, creando islas mediante erupciones volcánicas, una explicación geológica precisa codificada en forma de drama familiar divino. Pero la revelación más impactante está en los mitos de Tahití. Describen el mundo emergiendo de la nada potencial, Tecoré, luego volviéndose pensamiento, Tepe, antes de manifestarse como forma, Teao. ¿Te suena familiar a la física cuántica? Esta visión tahitiana de la creación, de la nada potencial a la forma, desafía nuestra percepción de las culturas primitivas. No se trata de dioses antropomórficos creando el mundo, sino de un proceso cósmico de autodesarrollo. Cuando los misioneros cristianos llegaron al Pacífico en el siglo XVIII, quedaron desconcertados. Esperaban encontrar supersticiones primitivas, pero se toparon con cosmologías sofisticadas que rivalizaban con su teología. Algunos académicos como el Dr. Matamwa de Nueva Zelanda proponen que estos mitos no son historias fantásticas, sino sistemas complejos de conocimiento codificado, que utilizan la metáfora como herramienta mnemotécnica. Según esta teoría, cuando un mito polinesio habla de dioses en guerra, podría estar describiendo fenómenos atmosféricos. El anzuelo de Maui podría ser una constelación que indica cuando es seguro navegar hacia el sur. Otros investigadores señalan que los mitos polinesios contienen información geográfica precisa sobre islas que teóricamente eran desconocidas. El mito maorí de Te Ara Akiwa describe con exactitud corrientes marinas del Pacífico Sur. Un ejemplo asombroso, los mitos hawaianos describían 7 islas más allá del horizonte norte, en una época en que supuestamente no había contacto con Alaska. Estudios recientes sugieren que sí hubo estos contactos precolombinos. Una controversia importante surge al comparar las distintas versiones del mito de creación. En algunas, como en Hawái, el mundo es creado intencionalmente. En otras, como en Tahití, el universo emerge sin propósito consciente. Esta diferencia ha generado intensos debates sobre la naturaleza de la religiosidad polinesia. ¿Era teísta o más cercana a filosofías como el taoísmo o budismo? La respuesta varía enormemente según la isla y el periodo histórico. Otro debate controvertido. Algunos antropólogos argumentan que los mitos del Pacífico muestran una percepción del tiempo cíclica, no lineal. Otros señalan evidencia de que combinaban ambas visiones según el contexto. La interpretación del mana también genera controversia. Algunos lo ven como concepto religioso similar a la gracia divina. Otros argumentan que era un temprano intento de explicar fuerzas naturales como la electricidad o magnetismo. Los registros arqueológicos apoyan muchos elementos de estos mitos. Las migraciones descritas coinciden con hallazgos de cerámica lapita. Las rutas de navegación míticas resultan ser precisamente las más eficientes usando corrientes oceánicas. La evidencia lingüística es igualmente convincente. Palabras para conceptos clave como cielo, océano, canoa y estrella mantienen raíces similares en lenguas habladas en islas separadas por miles de kilómetros, confirmando un origen común. Los análisis genéticos modernos confirman la narrativa de los mitos, una expansión desde el sudeste asiático hacia el este, con distintas oleadas de migración que concuerdan asombrosamente con las genealogías míticas tradicionales.
Incluso la controversial hipótesis de Tore Heyerdahl sobre contacto sudamericano tiene ahora respaldo parcial. El ADN del boniato y restos de pollos sugieren contactos precolombinos entre Polinesia y América, como algunos mitos indicaban. El mayor dilema interpretativo surge con el mito de Clea, la estrella de la alegría, Arturo. ¿Era simplemente la deificación de una estrella importante para navegación o representa observaciones astronómicas precisas codificadas? Este debate cobró dimensión pública en 1976, cuando la canoa tradicional Clea navegó de Hawái a Tahití usando solo métodos ancestrales, demostrando que estos mitos contenían conocimiento práctico crucial para viajes transoceánicos. La exitosa navegación de la Oculea marcó un punto de inflexión en la percepción global de las culturas del Pacífico. De repente, sus supersticiones demostraron ser sistemas de conocimiento empírico altamente efectivos. Este renacimiento del conocimiento tradicional inspiró un movimiento panpacífico de recuperación cultural. En Hawái, Nueva Zelanda y otras islas, jóvenes comenzaron a reaprender sus mitos, no como folclore, sino como ciencia ancestral. El legado inmediato de estos mitos de creación fue práctico, permitieron la colonización humana del mayor océano del planeta. Sin ellos, vastísimas regiones habrían permanecido deshabitadas hasta la era moderna. En términos culturales, estos mitos crearon sociedades únicas con visiones del mundo sorprendentemente adaptadas a entornos extremos. En islas donde un error de cálculo significaba hambruna o muerte, la precisión era sagrada. Los tatuajes polinesios, popularizados globalmente, originalmente representaban estos mitos cosmológicos. Cada patrón contaba la historia de la creación y el lugar de la persona en ella, un mapa cósmico literal grabado en la piel. La arquitectura tradicional polinesia, con sus casas comunales orientadas según puntos cardinales y constelaciones específicas, materializaba estos mitos. Cada hogar era un microcosmos, una recreación del orden universal. Cuando los europeos llegaron al Pacífico, quedaron fascinados por estos mitos. Herman Melville, autor de Moby Dick, pasó años en las Marquesas y su obra está impregnada de cosmología polinesia, especialmente la relación humano-océano. El artista francés Paul Gauguin, inspirado por los mitos tahitianos, creó un nuevo estilo pictórico. Su obra maestra, ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos?, está directamente influenciada por la cosmología polinesia. El psicólogo Carl Jung estudió intensamente estos mitos, encontrando en ellos arquetipos universales que aparecían en culturas sin contacto. La figura de Maui, por ejemplo, comparte características con Prometeo y el coyote indígena. La antropóloga Margaret Mead revolucionó la sociología occidental con sus estudios sobre Samoa, donde los mitos de creación enfatizaban la armonía social y cooperación, contrastando con narrativas occidentales de conflicto y dominación. A lo largo del tiempo, estos mitos evolucionaron dramáticamente. Cuando la influencia occidental llegó al Pacífico, muchas islas desarrollaron religiones sincréticas que mezclaban cristianismo con cosmologías tradicionales. En Hawái, surgió el movimiento Una, reinterpretando mitos antiguos como psicología práctica. En Nueva Zelanda, los maoríes adaptaron sus mitos para articular reivindicaciones territoriales basadas en conexiones ancestrales con la tierra. En Fiyi y Samoa, los mitos de creación se transformaron en herramientas de resistencia colonial, legitimando estructuras de gobierno tradicionales frente a la imposición de sistemas occidentales. Quizás la transformación más fascinante ocurrió en Rapa Nui, Isla de Pascua, donde el mito del Tangata Manu evolucionó de ritual religioso a competencia atlética, adaptándose a circunstancias cambiantes mientras preservaba conocimiento esencial. En el mundo moderno, estos mitos han encontrado nuevas expresiones. El tatuaje polinesio es ahora arte global. Los diseños tradicionales inspirados en mitos de creación adornan cuerpos en Tokio, Londres y Nueva York. El concepto de mana, central en la cosmovisión polinesia, ha entrado en la cultura popular a través de videojuegos como punto de energía mágica. Pocos jugadores saben que manipulan un concepto espiritual milenario del Pacífico. Hoy, estos mitos de creación experimentan un renacimiento global. En 2016, la película Moana de Disney introdujo a millones de niños a Maui y elementos de la cosmología polinesia, aunque de forma simplificada y occidentalizada. En Nueva Zelanda,
La cosmología maorí está oficialmente integrada en el currículo escolar nacional. Los estudiantes aprenden que Rangi y Papa no son simples mitos, sino metáforas científicas que explican procesos naturales complejos. En Hawái, astrónomos indígenas combinan conocimiento ancestral con ciencia moderna. El observatorio Mauna Kea lleva nombres de deidades hawaianas, reconociendo que la cosmología tradicional fue la primera astronomía de la isla. La Universidad del Pacífico Sur ha establecido programas que analizan estos mitos como ciencia codificada. Los estudiantes aprenden a decodificar narrativas tradicionales para extraer conocimiento práctico sobre navegación y ecología. El movimiento Maupiailug en Micronesia ha revivido la navegación tradicional sin instrumentos. Jóvenes aprenden a leer el océano y las estrellas, navegando entre islas usando únicamente métodos descritos en mitos ancestrales. En Australia, científicos colaboran con aborígenes para interpretar mitos que describen cambios costeros. Sorprendentemente, estas historias orales preservan con precisión eventos geológicos ocurridos hace más de 10.000 años. En Tahití, el festival anual Eiva celebra estos mitos con competencias de canoas tradicionales y recitales de genealogías ancestrales, combinando recreación, educación y preservación cultural en un espectáculo vibrante. Es revelador comparar el mito polinesio del anzuelo de Maui con nuestra moderna comprensión de tectónica de placas. Ambos describen cómo emergen islas del océano. Uno usa poesía y metáfora, el otro matemáticas, pero ambos son precisos. Igualmente asombroso es el paralelismo entre el concepto tahitiano de Tecoré, el vacío potencial previo a la creación, y teorías cuánticas modernas sobre vacío cuántico y fluctuación del vacío como origen del universo. Los mitos que describen la separación del cielo y tierra reflejan, en lenguaje poético, el mismo proceso que los científicos describen como formación de la atmósfera terrestre y diferenciación de los elementos primordiales. Científicos climáticos estudian ahora estos mitos como registros históricos codificados. Las guerras entre dioses del viento, en mitos hawaianos, corresponden precisamente a patrones del Niño documentados independientemente. Biólogos marinos colaboran con narradores tradicionales de Samoa, descubriendo que mitos sobre señores de los peces contienen información precisa sobre ciclos migratorios y reproductivos de especies pelágicas clave. El MIT ha iniciado un proyecto para analizar matemáticamente técnicas de navegación polinesia. Descubrieron que el método tradicional de ETAC, navegación por referencia, es matemáticamente equivalente a trilateración vectorial moderna. La NASA consulta con navegantes polinesios para desarrollar sistemas de navegación que funcionarían sin tecnología moderna. El conocimiento codificado en estos mitos podría ser crucial para navegación espacial si los sistemas electrónicos fallan. Empresas tecnológicas estudian el concepto polinesio de MANA para desarrollar interfaces cerebro-computadora más intuitivas. La idea de energía que fluye entre objetos proporciona metáforas útiles para sistemas complejos emergentes. Arquitectos biomiméticos se inspiran en estructuras tradicionales polinesias, diseñadas según principios cosmológicos, para crear edificios que maximizan eficiencia energética y armonía con el entorno natural, siguiendo patrones ancestrales. Exploremos más profundamente cómo estos mitos variaban regionalmente. En Melanesia, región occidental del Pacífico, los mitos de creación a menudo involucran a una serpiente o pitón cósmica, reflejo del entorno selvático de estas islas. En las Islas Salomón, el mito cuenta que una serpiente gigante llamada Cayula se enrolló sobre sí misma para crear las islas. Los patrones de sus escamas determinaron montañas y valles, y su lengua bífida creó los ríos bifurcados. En Vanuatu, los mitos describen a seres mitad humanos, mitad espíritus llamados Tagaro, que emergieron del interior de bambúes gigantes. Curiosamente, cuando se corta bambú en esta región, a veces el agua acumulada sale a presión. En las islas Trobriand de Papúa Nueva Guinea, los mitos describen a humanos emergiendo de cuevas subterráneas. Estas islas están llenas de sistemas cavernosos por donde el agua fluye de una isla a otra, confirmando la intuición del mito. Las Islas Marshall, en Micronesia, desarrollaron un sistema único, los mapas de palos, stick charts. Estos intrincados marcos de varillas y conchas representaban patrones de oleaje, islas y corrientes, codificando su mito de creación en forma física. En Fiji, los mitos describen al gran dios serpiente de Hei,
que creó las islas con sus movimientos sinuosos. Antropólogos han señalado que esta imagen refleja perfectamente la forma arqueada del archipiélago visto desde arriba. En las Islas Cook, el mito cuenta que el demiurgo Tute Rangimarama pescó las islas desde su canoa celestial. Las estrellas que usó como referencia para ubicar cada isla coinciden exactamente con las usadas por navegantes modernos. La isla de Tonga presenta un caso fascinante. Su mito describe cómo el dios Maui pescó las islas desde el fondo. Estudios geológicos confirman que, a diferencia de islas volcánicas, Tonga se formó por levantamiento tectónico del lecho marino. En las remotas Islas Marquesas, el mito de Tiki describe la creación de los humanos desde arena roja. Curiosamente, el suelo de estas islas tiene un distintivo color rojizo por su alto contenido en hierro, comparado con otras islas coralinas. La isla de Pohnpei, en Micronesia, alberga las misteriosas ruinas de Nan Madol, una ciudad construida sobre 92 islotes artificiales. Su mito fundacional describe cómo dioses gemelos levantaron columnas de basalto con magia, creando la isla. Estas mismas ruinas de Nan Madol fueron construidas con enormes columnas de basalto hexagonal, algunas pesando hasta 50 toneladas. ¿Cómo transportaron estas piedras sin tecnología moderna? El mito sugiere un conocimiento perdido. En Kiribati, nación de atolones bajos, los mitos describen la creación del mundo por Naró, que separó cielo y tierra con una almeja gigante. Estas islas están formadas por arrecifes de coral sobre antiguos volcanes hundidos. Lo fascinante es cómo cada variación regional del mito refleja precisamente las condiciones geológicas locales. No son fantasías arbitrarias, sino observaciones empíricas precisas codificadas en narrativas memorables y transmisibles. El antropólogo Marçal Salins escribió: los mitos polinesios no son simples metáforas, son teorías completas sobre el mundo natural disfrazadas como historias, tan precisas en su manera como nuestras ecuaciones matemáticas. Esta precisión regional desafía la idea romántica de un paraíso uniforme en el Pacífico. Cada isla desarrolló mitos adaptados a su realidad concreta. Islas volcánicas, atolones de coral, o archipiélagos montañosos tenían diferentes relatos. Lo que unifica estos diversos mitos es una comprensión profunda de la interconexión entre humanos y mundo natural. No hay separación dualista como en Occidente. Los humanos son parte del tejido cósmico, no sus dominadores o conquistadores. Profundicemos ahora en los personajes más fascinantes de estos mitos. Maui, el embaucador, aparece en casi todas las tradiciones polinesias. En Hawái, pescó islas; en Nueva Zelanda, ralentizó el sol; en Tahití, robó el fuego sagrado. Lo asombroso es que Maui nunca es presentado como un dios omnipotente. Es falible, comete errores, a veces fracasa. Este rasgo refleja una visión pragmática del mundo. Ni siquiera los seres más poderosos controlan totalmente su destino. En muchas versiones, Maui muere intentando conquistar la muerte, entrando en el cuerpo de Iñe Nui Tepe mientras duerme. Un pájaro se ríe al verlo, despierta a la diosa, y ella lo aplasta con sus muslos obsidianos. El mensaje: la muerte es invencible. El personaje de Iña, hermana o esposa de Maui según la versión, personifica la luna y las mareas. Sus ciclos menstruales se sincronizaban con las mareas, codificando conocimiento vital para la pesca y navegación dentro de una historia familiar. Tangaroa, dios del océano, es representado de formas fascinantemente diversas. En Tonga es una ballena, en Samoa, un pulpo, en Tahití, un pez. Cada forma refleja el animal marino más importante en la economía local de esa isla específica. Pele, la diosa hawaiana de los volcanes, tiene un temperamento explosivo que refleja perfectamente la naturaleza impredecible de las erupciones volcánicas. Sus peleas, con su hermana Namakaokai, diosa del mar, explican la formación de islas. Lo que hace único al panteón polinesio es que sus deidades no son simplemente proyecciones de deseos humanos. Son personificaciones de fuerzas naturales observables, cuyos comportamientos míticos explican fenómenos físicos reales. Rongo, dios de la agricultura en Nueva Zelanda, simboliza la cultivación pacífica. Su conflicto con Matawenga, dios de la guerra, representa el eterno dilema entre cultivar la tierra pacíficamente o conquistarla de otros. Un dilema universal.
El dios Lono en Hawái está asociado con nubes, lluvia y fertilidad. Su festival anual coincide precisamente con la temporada de lluvias. Cuando el capitán Cook llegó en esa época del año, fue confundido con Lono, con consecuencias trágicas. Los Aumakua, espíritus ancestrales hawaianos que tomaban forma animal, enseñaban un profundo concepto ecológico. Los humanos, animales y ancestros están interconectados. Una familia podía tener como protector a un tiburón o un búho. En Rapa Nui, Make, Dios creador, adquirió preeminencia durante la crisis ecológica que devastó la isla. A medida que los recursos escaseaban, el culto al dios de la fertilidad se intensificó, manifestándose en el ritual del hombre pájaro. Los Meneune de Hawái, pequeños seres mitológicos conocidos por construir estanques y templos en una sola noche, podrían representar memoria cultural de los primeros colonizadores tahitianos, cuyas obras impresionaron a llegadas posteriores. Tane, dios de los bosques en la mitología maorí, creó a la primera mujer, Iñauan, de tierra arcillosa roja. Esta narrativa refleja observaciones precisas sobre propiedades fertilizantes de ciertos tipos de suelo en Nueva Zelanda. Los Patupa Yaree, seres fantasmales de la mitología maorí que habitan en las brumas montañosas, podrían codificar advertencias sobre zonas de alta montaña donde la desorientación por niebla representa un peligro real para viajeros. En Samoa, el dios supremo Tagaloa habita en el 10º cielo, enviando mensajeros, aves, a los niveles inferiores. Esta elaborada cosmología vertical refleja observaciones de diferentes capas atmosféricas y tipos de nubes en diferentes altitudes. Lo verdaderamente sorprendente es que estos personajes míticos no eran simplemente fábulas morales, eran sistemas mnemotécnicos complejos que permitían recordar y transmitir precisos conocimientos climáticos, astronómicos y ecológicos. Exploremos ahora el sorprendente conocimiento científico codificado en estos mitos. En términos astronómicos, los polinesios identificaron y nombraron más de 220 estrellas, catalogándolas por brillo, color y posición estacional. El navegante tahitiano Tupayá asombró al capitán Cook recitando de memoria la posición exacta de 130 islas, algunas a miles de kilómetros de distancia. Este conocimiento, transmitido a través de cantos míticos, probó ser cartográficamente preciso. Los hawaianos dividían el cielo en cuadrantes precisos llamados casas de las estrellas. Cada una tenía asociados mitos específicos que codificaban cuando ciertas estrellas aparecían en ese cuadrante y qué fenómenos climáticos anunciaban. El mito de Rata, quien construyó una canoa con un árbol que se regeneraba mágicamente cada noche, codifica conocimientos sobre propiedades de diferentes maderas y técnicas correctas de tala que respetan ciclos regenerativos forestales. En términos oceanográficos, los mitos de caminos marinos describen con precisión corrientes oceánicas específicas. La ruta de Kanaloa, entre Tahití y Hawái, sigue exactamente la corriente ecuatorial norte, óptima para ese trayecto. Los mitos sobre el dios Tauirimatea, quien controla los vientos, codifican patrones estacionales de vientos alisios y monzones. Cada una de sus discusiones con otros dioses coincide con cambios predecibles en patrones climáticos anuales. En términos meteorológicos, los mitos describen con precisión señales precoces de huracanes. La danza de Taaroa, en mitos marquesanos, describe exactamente el patrón circular de nubes y oleaje que precede a ciclones tropicales. Los mitos de pesca contenían valioso conocimiento ecológico. La red de Tinirau, en mitos samoanos, codifica cuando ciertas especies aparecen en determinadas áreas, basándose en ciclos lunares, temperaturas oceánicas y corrientes estacionales. En Nueva Zelanda, los mitos sobre Tawaki, quien subió al cielo por una vid, contienen detalles precisos sobre el ciclo hídrico, evaporación, formación de nubes y precipitación, explicados mediante una aventura narrativa memorable. El conocimiento agrícola también estaba codificado. Los hijos de Rongo, en mitos maoríes, describen precisamente cuándo plantar diferentes cultivos basándose en indicadores astronómicos específicos como la aparición de las Pléyades. En términos de biodiversidad, los mitos categorizaban especies con precisión taxonómica. Un estudio de la Universidad de Auckland encontró que clasificaciones tradicionales maoríes de aves coinciden en un 85% con la taxonomía científica moderna. Los mitos de creación hawaianos describen la formación de islas en secuencia correcta de norte a sur, reflejando el conocimiento geológico, ahora confirmado,
de que el punto caliente volcánico ha creado islas secuencialmente en esa dirección. En términos medicinales, los mitos sobre la diosa Jaina contenían información farmacológica precisa. Las plantas, tocadas por Jaina, durante su huida en mitos marquesanos, coinciden exactamente con plantas de propiedades medicinales comprobadas. Los mitos sobre caminos subterráneos en atolones de Tuamotu describen precisamente cómo las lentes de agua dulce se forman bajo islas coralinas, conocimiento esencial para sobrevivir en islas donde el agua superficial es escasa. En términos sísmicos, los mitos sobre el dios Ru, quien sacude los cimientos, identificaban correctamente zonas de actividad volcánica y tectónica. Las áreas donde Ru duerme profundamente coinciden con zonas geológicamente estables. Quizás lo más impresionante es que este conocimiento científico no estaba reservado para élites. Al estar codificado en historias memorables, canciones y danzas, era accesible para todos los miembros de la comunidad, democratizando el saber. En las últimas décadas, estos mitos de creación están experimentando un renacimiento extraordinario, no como supersticiones, sino como sistemas de conocimiento con aplicaciones contemporáneas en ciencia, educación y sostenibilidad. En 2019, el gobierno de Nueva Zelanda reconoció oficialmente que el río Wanganui tiene personalidad jurídica, basándose en la cosmología maorí que considera los ríos como ancestros vivos, fusionando mito tradicional con derecho moderno. Este concepto revolucionario, derivado directamente de mitos de creación, está siendo estudiado por juristas internacionales como modelo para nuevos marcos legales de protección ambiental basados en derechos inherentes de ecosistemas. En Hawái, el proyecto de conservación Malama Aonua, Cuidar de la Tierra, utiliza principios de navegación tradicional, derivados de mitos cosmológicos, para educar sobre sostenibilidad global y conexiones ecosistémicas. La NASA colabora actualmente con navegantes polinesios tradicionales para desarrollar sistemas de orientación espacial que funcionarían si los sistemas electrónicos fallan. Los antiguos mitos resultan sorprendentemente útiles en la era espacial. Biólogos marinos en Australia y Nueva Zelanda están documentando conocimiento ecológico tradicional de mitos polinesios, descubriendo que contienen datos precisos sobre comportamiento de especies marinas ahora en peligro de extinción. En 2018, un equipo de climatólogos de la Universidad de Hawái comparó mitos sobre patrones climáticos con registros instrumentales modernos, encontrando correlaciones sorprendentes que ayudan a reconstruir patrones climáticos históricos. La Universidad del Pacífico Sur ha establecido un programa pionero que combina astronomía moderna con conocimiento celeste tradicional, creando un modelo educativo que respeta tanto la ciencia occidental como el saber indígena. En las Islas Cook, jóvenes navegantes están reviviendo técnicas ancestrales descritas en mitos, usando únicamente estrellas y corrientes para navegar. En 2017, completaron un viaje de 2.500 kilómetros sin instrumentos modernos. En medicina, investigadores del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos estudian plantas utilizadas en rituales polinesios mencionadas en mitos ancestrales, descubriendo compuestos bioactivos prometedores para tratamientos anticancerígenos. Arquitectos sostenibles en Polinesia Francesa están rescatando principios constructivos codificados en mitos tradicionales, creando edificios modernos que aprovechan ventilación natural y materiales locales, perfectamente adaptados al clima. El concepto polinesio de mana, una vez considerado mera superstición, es ahora estudiado en psicología contemporánea como precursor de conceptos sobre energía psíquica, resonancia emocional y bienestar holístico. Quizás lo más revolucionario es cómo estos mitos están influyendo en filosofía ambiental moderna. El concepto polinesio de que humanos, tierra y océano son una familia conectada, prefigura la actual comprensión de sistemas ecológicos. El físico teórico Carlo Rovelli ha señalado paralelismos entre cosmología cuántica contemporánea y la visión tahitiana del universo emergiendo del vacío potencial, Te-Coré, sugiriendo que intuiciones profundas pueden tomar diversas formas. En un mundo enfrentando crisis climática, estos antiguos mitos ofrecen algo invaluable: narrativas culturales profundas que sitúan a los humanos como parte de la naturaleza, no separados de ella, proporcionando bases para una nueva ética planetaria. Como dijo el navegante hawaiano Nainoa Thompson, nuestros ancestros sabían que para encontrar tu camino, primero debes saber de dónde vienes. En estos mitos de creación del Pacífico podríamos encontrar brújulas para nuestro futuro colectivo.
Hemos viajado a través del vasto océano de la mitología del Pacífico, descubriendo que estos simples cuentos contienen profundas verdades sobre el cosmos, codificadas en metáforas poéticas que han sobrevivido milenios. Los mitos de creación polinesios nos muestran que el conocimiento puede existir en diversas formas. Lo que la ciencia moderna expresa con ecuaciones, estas culturas lo codificaron en historias memorables, igualmente precisas en su manera. La precisión astronómica, geológica y ecológica de estos mitos desafía nuestra concepción occidental de conocimiento primitivo. No eran fantasías arbitrarias, sino observaciones empíricas sistemáticas revestidas de poesía y simbolismo. En un mundo donde la información es abundante pero a menudo desconectada de la experiencia, estos mitos nos recuerdan el poder de integrar conocimiento, espiritualidad, arte y vida cotidiana en un todo coherente y significativo. Estos relatos también nos enseñan sobre resiliencia cultural. A pesar de siglos de colonización y supresión activa, estas narrativas sobrevivieron, adaptándose y evolucionando mientras preservaban su esencia y función social. Los navegantes polinesios que conquistaron el Pacífico nos muestran que incluso con tecnología aparentemente limitada, la observación precisa y el conocimiento transmitido generacionalmente pueden lograr hazañas extraordinarias. En una era de crisis ambiental, la visión polinesia de un cosmos interconectado donde humanos, naturaleza y cosmos forman una familia extendida, ofrece un contrapunto vital a la visión mecanicista que ha llevado a la explotación desenfrenada. El concepto de mana, esa fuerza vital que fluye entre todos los seres según estos mitos, prefigura sorprendentemente conceptos contemporáneos sobre redes de energía e interconexión entre sistemas aparentemente separados. La forma en que estas culturas codificaron conocimiento complejo en narrativas accesibles nos recuerda que la ciencia no necesita ser árida o elitista. El conocimiento más profundo puede, y quizás debe, ser también poético y democrático. Es revelador que mientras la ciencia moderna apenas comienza a reconocer la importancia de sistemas de conocimiento indígenas, estos sistemas ya habían desarrollado comprensiones sofisticadas del mundo natural hace milenios. Quizás el mensaje más profundo de estos mitos es que no existe separación fundamental entre humanidad y naturaleza. Somos parte del tejido cósmico, no observadores externos de él. Esta comprensión podría ser crucial para nuestra supervivencia. Como dijo una vez el anciano hawaiano Pila Ipaki, el mundo busca en el Pacífico la respuesta a la confusión. Estas antiguas historias de creación podrían contener precisamente las semillas de una nueva relación con nuestro planeta. Si algo nos enseñan estos mitos es que las grandes verdades pueden tomar muchas formas. La misma realidad que la física cuántica describe con matemáticas, la cosmología polinesia la expresó con poesía y metáfora, hace miles de años. En un momento en que la humanidad enfrenta desafíos sin precedentes, estos antiguos mitos nos recuerdan algo esencial. Hemos navegado aguas difíciles antes, guiados por estrellas de conocimiento transmitido a través de generaciones. Como los antiguos navegantes polinesios que confiaban en patrones de estrellas para encontrar diminutas islas en el vasto océano, nuestra civilización busca ahora puntos de referencia para navegar hacia un futuro sostenible y armonioso. Quizás es tiempo de mirar al otro lado del mundo, hacia esas historias primitivas que contienen sabiduría milenaria, y reconocer que los mitos que crearon pueden ayudarnos a recrear nuestro propio mito de existencia en este planeta azul.